Hola, hola. Bueno, buena tarde para quien se vaya uniendo con nosotras al tinto de hoy. Y para quienes lo vean luego, espero que nos puedan dejar sus comentarios también. El día de hoy tengo una invitada que es una amiga de hace muchos años. Creo que Sin y yo nos conocemos hace una vida más o menos. Voy a dejar que ella se presente. Y antes de eso voy a contarles un poquito para quienes son nuevos en este espacio de qué se trata. Eso es una serie de vivos que realizo más o menos cada 15 días, una vez al mes, que tienen por objetivo siempre hablar de autismo en las mujeres y mayormente por ahora en mujeres cisgénero, conociendo que necesitamos muchísima más especificidad y especialidad para poder hablar de los géneros no binarios. Ese espacio se llama Con un Tinto. El día de hoy justo no tengo café, que es un tinto en Colombia. Me acompaña un té. Y bueno, vamos a darle lugar a Cintia para que ya se presente, para que también ustedes nos vayan colocando desde donde nos están escuchando y para que le demos rienda suelta al tinto de hoy. Vamos a esperar un poquitito. Sí, ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, qué lindo verte. ¿Hace cuánto no estábamos en un espacio? Las dos Es en tiempo verdad, real. es verdad, hace tiempo, pero intacto siempre el cariño, el amor, la entrega, como que nos entendemos así sin hablar, ya nos podemos entender y bueno, te agradezco muchísimo la invitación. A ti por aceptar la invitación a este espacio. Y bueno, yo les estaba contando a quienes se nos iban uniendo de qué se trataba este espacio. Ahora te voy a invitar a que te presentes, por favor. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo soy Cintia Leguizamón. Soy licenciada en fonoaudiología y hace 20 años que me dedico al diagnóstico, al tratamiento y seguimiento de población infanto-juvenil con desafíos en la comunicación y en el neurodesarrollo. Pero digamos que ahora voy a contar cuando sigamos avanzando en la charla, siempre o he buscado indirectamente o me han buscado personas, familias que han tenido niños con el diagnóstico de autismo. Y bueno, eh, así empecé hace 20 años con mi carrera, pero ya antes ya de recibirme empecé a trabajar con niños dentro del espectro, cuando en aquel entonces se llamaba TGD, Sí. cuando eran los trastornos generalizados del desarrollo, y cuando teníamos aquellas diferencias diagnósticas o diagnósticos diferenciales con el retraso madurativo y cuando se confundían esos diagnósticos. Así que hoy, haciendo una retrospectiva, la verdad que hemos avanzado, nos falta un montón, pero bueno, uno lo puede ver así en el largo del tiempo, los pasitos y los espacios que vamos ganando, ¿sí? Y bueno, Sí, también, antes de sí, comenzar, formalmente te iba a hacer una pregunta justo de lo que estabas comentando de tu trayectoria profesional y ¿es posible acompañar a las familias desde otra perspectiva que no sea la convencional, la que nos enseñaron y la patologizante? sí, es posible. Y en mi caso, que bueno, fui diagnosticada hace poquito, estoy dentro del espectro autista, eh, puedo decir que muchas cosas que hice en el rol de profesional fue salirme un poquito de los libros. Era una especie de rebelde, ¿no? Una intuición, por una cuestión de que tenía que ver con por qué no hacer las cosas de una manera diferente a lo que está preestablecido. Entonces, a veces es un camino solitario cuando uno elige ese camino de la rebeldía, sobre todo cuando uno se expone o logra
estar dentro de un ambiente donde se hace mucha investigación, donde se usan ciertos parámetros como las evaluaciones con baremos, con percentiles y demás, parece que algo en mí me hace ir por un camino paralelo y no por eso menos serio, eh, pero bueno, ya ahí comentaré mi experiencia. Y cuando me dan el diagnóstico, todo cobró sentido, tanto es así cuando lo compartí con mi comunidad, eh, seguramente me habrán visto contenta. ¿Y cómo? ¿Está contenta porque está diciendo que es autista? Es que es la mejor noticia que pude haber recibido en mi vida, porque siempre lo supe. Y es como que pateé el tablero, como que dije, ya basta de... Me sentía, ¿sabes qué? Impostora cuando hablaba desde el autismo como profesional y adentro mío había un grito interno de, no, pero yo siento que hay algo más que bueno, políticamente correcto para a veces también los ojos de los colegas, ¿no? Nos pasa eso que tenemos en miradas de los colegas o familias, pero como si dicen que hay que hacer A y B y C, bueno, en fin, pero me sentí una impostora. De hecho, mi mensaje era muy cuadradito, muy perfectito, y yo ahora siento que mi manera de comunicar es totalmente diferente, estoy como feliz, a pesar, no, vamos a cambiar esa palabra, más que a pesar es, aún así, sabiendo que tengo muchos desafíos y dolorosos también, pero desde abordarlos desde la luz, desde la claridad y desde el ponerle el nombre a las cosas como son, me da mucho más optimismo, no me siento impostora. Entonces, por eso estoy tan contenta diciéndolo. Le digo como, ¡ah! Por fin era esto. Y en el fondo lo sabía. Bien, yo tengo algo para comentarte es una hipótesis mía, para ver si te haces más sentido todavía lo que vienes comentando, ¿no? Bien. Y poder ayudar a ese síndrome del impostor que también me hago cargo, a mí también me pasa y me ha perseguido mucho. Y es, creo que cuando estábamos hablando de autismo, sin el conocimiento o el autoconocimiento de estar en el espectro, también era una forma de hacerlo en tercera persona. Y esto Así nos es. permitía la comprensión más profunda. Exacto, exacto. Lo comparto, era hablar en tercera persona. Y me han pasado muchas cosas muy curiosas ahora que entiendo. A mí siempre me gustó trabajar, yo estuve como becaria en el Hospital Garrahan por casi 10 años. Hacíamos mucha investigación, no solamente en la población autista, sino comparando con otros diagnósticos, ¿no? Estoy hablando de síndromes raros, cardiopatías, Prader-Willi, bueno, mielomeningocele. De hecho, yo investigaba también mucho esa población, la parte pragmática de los niños con ese diagnóstico. Y me llegaban muchas nenas que en ese momento eran diagnosticadas como TGD. La dinámica era que las niñas, los niños pasaran por una evaluación en pediatría del desarrollo y luego iban pasando por las distintas clínicas, entre ellas clínica del lenguaje, que es el área de fonoaudiología, con orientación neurolingüística, y obviamente pasaban por neuropsicología, por psicopedagogía y demás, ¿no? Entonces me decían, sí, a vos te toca fulanita y TGD. Entonces, cuando yo le hacía la evaluación neurolingüística, al finalizar también se le armaba un plan de tratamiento para que eso lo llevara a su ciudad de origen, la madre diera esto a la terapeuta, ese plan de abordaje con sugerencias y demás, y en 6 meses tenía que volver la niña a hacerse los controles. ¿Qué pasaba? Esto es muy interesante. Pasaba que parecía que se habían corrido del diagnóstico. Pasaban a hacer lo que en aquel tiempo se llamaban TEL. Sí. Entonces decían, ¿pero cómo? O era alguna cuestión cualitativa se nos escapó y estuvo mal diagnosticada. Eh, Le mandamos un muy buen plan de tratamiento que lo hicieron al pie de la letra y salió adelante y se corrió del diagnóstico. O como
pensar en un continuum de lo que habla Rapin, en que son dos autores que trabajan y estudian mucho el lenguaje, como si fuese, imagínense, algo lineal en cuya punta está el trastorno específico del lenguaje hoy, trastorno del desarrollo del lenguaje, y aquí el TEA, ¿sí? Y esto pertenece a todo el mismo continuum. Y aquí al medio está lo que se llama el trastorno semántico pragmático, ¿sí? Entonces, súper interesante, decíamos, bueno, con un buen abordaje, la niña que estaba en TEA, un TGD en aquel entonces, migró para más un trastorno pragmático con algunas, en aquel momento vamos a hablar de cómo se lo Sí. pensaba, ¿sí? Fallas a nivel de comprensión, a nivel pragmático o a nivel fonológico y demás. Entonces, súper interesante y es algo que me voy a dedicar, ya lo digo, lo tiro al universo, es algo que voy a dedicarme es a estudiar a las niñas, amo estudiar las infancias, por esta información que hoy estamos teniendo a nivel de los diagnósticos tardíos en mujeres adultas. Entonces siento que hice un cierre entendiendo aquella experiencia con niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pasamos desapercibidas como pasamos nosotras. Yo pasé casi 48 años sin saber mi diagnóstico. Entonces, me parece que está bueno arrojar luz y ese va a ser mi parte de mi bandera, mi Qué compromiso maravilla. de ahora en adelante, Bueno, sí. hay dos cosas para decirte. Primero, quiero que veas esto. Sí, Eso que te vi haciendo, me la paso haciendo con los consultantes. somos iguales. ¡Ay, qué Los linda! apoyos visuales impresionantes. Te vi y dije, "Ah, así se ve del otro lado cuando yo estoy Ah, sí. evidenciando el continuo. Y bueno, también desde el lado de Fono, tengo una amiga Fono que quiero mucho, con la que trabajaba también en el hospital, y hacemos un proceso similar al que estás contando, ¿no? Como que venían niños y niñas de otras regiones, había que hacer la evaluación en ese día y enviarlos con las sugerencias y los planes en ese momento de abordaje o intervención, creyendo que teníamos pues que intervenir. Y yo me acuerdo que ya una de las cosas que más me decía era, bueno, Karen, pero ¿cómo haces para diferenciar lo que es algo específico del lenguaje y lo que tiene que ver más con cognición social del TEA? Y recuerdo haberle dicho muchísimas veces, no hagas nada, deja de estar iniciando la conversación o la interacción, espera. Y ella sintiéndose muy extraña de cómo así que no haga nada, pero tengo el papá y la mamá acá sentados conmigo y cómo no hagamos, no hagas nada. Vayamos a lo espontáneo un poquito a ver qué pasa. Y ahí podríamos empezar un poquitito a encontrar a estas chicas que respondían muy bien a todo lo que tenía que ver con las pruebas específicas del lenguaje, donde sabían cuándo era su turno, eh, decir la respuesta que se les estaba pidiendo. Estoy hablando de chicas sin discapacidad intelectual asociada, pero cuando íbamos al espontáneo, cuando venían esos silencios incómodos, cuando venía la toma de turnos que no era verbal, y ahí empezábamos a ver un poco que algo más estaba ocurriendo y que se nos estaba yendo. Así es, así es. Mira, esta charla creo que es, bueno, no creo, es la primera en que yo hablo como en primera persona y hablas de mí, se me pasan por enfrente, bueno, cantidad de pacientes, pero también paso yo por ahí, ¿no? Por ese tabiz de recordar lo que era yo de niña. Cuando yo lo cuento en mi familia, bueno, me ha pasado, y lo cuento no desde la victimización, y eso por ahí no sé si logro transmitir eso, sino de visualizar lo que me puede pasar a mí, que yo tenga un poquito más de herramientas como poder afrontar algún comentario y demás, eh, pero bueno, sobre todo a invitar a que seamos todos más amorosos con las realidades de las personas, porque no sabemos cómo podemos impactar positivo o negativamente, ¿no? Entonces, hace poco fue hicimos un viaje a ver a mis padres, me reuní con mi familia, bueno, todos querían saber cómo eso del diagnóstico, vos autista, pero ¿estás segura?
y hasta un hermano que me ama con la vida y me dijo, Cintia, disculpa, pero bueno, sos autista. Así, ¿no? Un poco me sentí vulnerada, atacada, como... Y estaba mi otro hermano, el cual había participado del diagnóstico, porque participaron del diagnóstico mi mamá, mi hermano, uno de los mayores, y mi pareja, David. Entonces, fue muy intenso lo que pasamos. No fueron solo preguntas, fueron además pasé por muchos test y demás, ¿no? Entonces, esto que decías vos de esas niñas, sí era yo. Yo era una nena muy calladita que vivía pegada a la pared en las horas de recreo, mirando cómo se divertían los demás y me divertía tanto como ellos se divertían jugando. Yo entendía lo que pasaba ahí adentro, cómo jugaban y se reía, pero yo mirando, siempre espectadora, con mucho miedo a los golpes, con mucho miedo bueno, no sé, no sabía cómo empezar o qué decir, o esa dinámica, esa velocidad en la comunicación. A mí me parecía como una velocidad muy importante. Y me quedaba o era muy también perceptiva en buscar a los niños que estaban solitos, no sé, tenía como una hipersensibilidad o una hiperempatía, los ponía a mi lado y los dejaba como yo te cuido, ¿no? Y eso sí, siempre yo con los grandes, con los docentes, con los maestros, siempre yo sintiéndome más grande que los niños de mi edad y cuidándolo y diciendo, no, aquel no le pegó al otro, fue así, yo arreglando el mundo de los niños, cuidado que fulanito se va a subir y bueno, se va a caer, yo era así, pero entonces era todo con los grandes, porque los grandes son más predecibles, los adultos son más predecibles en un diálogo, que te escuchan, te esperan y demás, y esto es lo que tiene que ver con lo que vos decías, y cuando empieza lo espontáneo, que esta velocidad en la comunicación entre los niños, uno no puede seguir el ritmo, y se pierde, y se batata, y realmente es abrumador. Así que de Sí. eso recuerdo. Sabes que dijiste algo que me hizo pensar en una de las cosas que yo te había preguntado para hablar hoy, y es si en tu caso, ahora yo también voy a hablar de mí un poquito en este sentido, pero si en tu caso ese conocimiento tan profundo que tienes del autismo fue y es, o vamos a hablar del fue, del pasado, fue un obstáculo y una dificultad para acceder al diagnóstico, o sea, buscar un profesional especializado en el área, o por el contrario, fue un facilitador para poder poner en común palabras con quien te estaba acompañando en el proceso y llegar al diagnóstico de forma certera. Mira, algo que me sucedió cuando gentilmente vos me pasaste el contacto de la persona indicada me acompañó divinamente. Sentí que fue fácil para mí, porque no fui si bien aparecían temas que yo podía abordar y entender desde la mirada de la profesional, fue como estoy en tus manos, develame el misterio, porque en el fondo lo sé, pero jamás, si bien me autopercibía autista, en algunas conductas yo entendía que podía ser parte de mi condición, obviamente no lo comentaba al mundo, o a veces hacía alguna broma, como también para normalizar tampoco es la palabra, acuérdense que yo estoy Estás en pleno en, cambio, sí. me estoy deconstruyendo con los términos, pero como en el sentido de usando este término como empezar a decir, a ver, soy la profesional, pero yo también puedo estar dentro de la condición, no es que los profesionales nos salvamos, entre comillas, o a ustedes no les pasa y ustedes hablan desde las antípodas del conocimiento y el saber, sino me ponía desde el lugar de la empatía, no, sí, yo sé lo que pasa. Y alguna vez alguna mamá, sobre todo en coaching, que son espacios muy bonitos que se dan con las familias, les he dicho, saben que yo tengo duda y por eso porque me preguntan, ¿sí, cómo vos entendés a mi hija eso o a mi hijo? Vos eso que decís perfecto, no lo había visto así. Digo, no, algo debo tener o algo debo entender y demostrar que no pasa nada. Pasa todo, pero a la vez no pasa nada, ¿no? Entonces, me fue fácil, sí, fue me movilizó muchísimo
Y además escuchar a mi hermano hablar de Cintia que no señalaba, sino que no pedía, saber eso, que yo pedía con la mirada, pero no señalaba ni pedía, o aún estuviese haciéndome pipí, no pedía, o avisaba cuando ya estaba a punto de pasar la situación y no podía porque era una cosa como o ir a ciertos lugares y me daban la instrucción. Entonces, por ejemplo, mi madrina era maestra, yo iba a su casa a visitarla, me decía, anda al baño y tráeme el algodón que está en el botiquín del baño. Yo lo entendía cognitivamente. Me daba vuelta, iba hasta el baño y era como una inmensidad del baño, me perdía y si me hubiese agarrado una fono que no está, una neuropsicóloga, trastorno de la comprensión, fallas de comprensión profunda. Y era porque la presión, el no querer fallar, el perfeccionismo, en darlo rápido, ir a buscar rápido el algodón y me perdía y era como tenía que volver y no decía nada y me quedaba llegaba sin el algodón en las manos y me volvían a repetir, sin él algo y con gestos, ya me apoyaba con gestos. Entonces sé lo que piensa un niño, cómo lo abruma el lenguaje, lo lingüístico, cómo parece que estás tratando de memorizarte las palabras para no olvidarte ningún detalle. Eso es tan importante conocerlo, sobre todo en las infancias, por el Qué respeto que maravilla eso que me merecemos. estás contando, porque nunca lo había podido charlar con alguien para pensar en la infancia desde el lado lingüístico, desde adentro. Me parece maravilloso. Uy, Me viene sí, todo el tiempo un recuerdo a la cabeza y es este sábado nosotros hicimos una jornada de mujeres y al final de la jornada van y me buscan mi esposo y mis dos hijas. ah, Y estando ahí con las mujeres, charlando y como compartiendo, estaban mis dos hijas ahí y una de ellas me pregunta, ¿tus hijas también son autistas? Y le digo, mira, pues todavía no lo sé, pero lo mejor que le podría pasar en el mundo es esto que estamos haciendo, porque estamos hablando que desde el año y medio o los 4 ya está en medio de un entorno que va a considerar natural. claro, Y eso es, a mí me es, generó, me conmovió un montón. Em, Y entonces ahora pensar en eso que dices de yo entiendo los niños y esa memoria impresionante que tienes para recordar lo que pasaba y lo que puede pasar y cómo lo puede entender un niño me parece excepcional. Es una fortaleza enorme. gracias, sí. Sí, y así, bueno, todos los desafíos después como adolescente que tenía, iba a los dos extremos. Cuando estaba con un grupo, yo iba a un grupo misionero, el grupo de la iglesia, y siempre me gustaba ayudar, ¿no? Eso siempre, eso desde niña, ayudar al desamparado, ayudar al que no, que lo aíslan. Me hacía amigo de niños que tenían alguna discapacidad. Mi mamá medio que no me retaba porque lo hacía de mala, pero se preocupaba que yo compartía hasta la cuchara con un discapacitado y en aquel momento, que vaya a lo que piensa una madre, o la flauta, un juguete, y yo no medía nada, porque para mí tenía que estar con el que estaba solo, ¿no? Y así me pasó en el grupo ese misionero y demás, pero era la que más, era como cuando estaba con los amigos más cercanos, yo era la estrellita, yo era las mejores ideas, ay, la buena onda y demás. Aparecía alguien que no conocía y Cintia muda. ¿No? Era como, hasta sabes lo que pensaba. Y me pasaba de adulta, me pasa de adulta. ¿Para qué vino? Arruinó el momento. Así es. Y, y, no, y yo no me entendía y yo trataba de entender por qué no puedo seguir hablando como estaba recién un poco más parada en una tarima. Y todos me decían, Cintia, qué buena onda que tenés, siempre tan campanita, tan chispeante, pero aparecía gente que yo no conocía y ahí le daban la atención y yo me callaba y no hablaba. Y bueno, y así toda mi adultez también, estar en grupos donde según cómo me sentía no hablar,
sonreír, eso sí, en cuanto soy muy expresiva a nivel de la cara, yo no sé si yo de chica y adolescente y adulta también me encerraba en el baño a practicar conversaciones y podía estar 2 horas en el baño mirando muecas y formas correctas de decir las cosas. Entonces, estudié mucho mis expresiones y me siento expresiva, me siento expresiva. Y eso también, un poco con el nombre de lo que habíamos planificado abordar Ujú, hoy, ¿no? sí. Lo que no te contaron, ¿no? De ser autista, mujer y autista, que también se imaginan, no, vos autista, vos que hablas, vos que tenés un grupo de Instagram y sos como influencer y no tiene nada que ver. Entonces, eh, también tenemos esto de, yo por ejemplo, cuando me iba muy al extremo de la alegría, era como, vamos todos, 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 y los otros ya se aplacaban y yo seguía arriba, Ay, arriba, sí. arriba, arriba. Y hablando y dale, bailemos, me gusta bailar, así que a nivel motriz sí tengo algunos temas con cuando voy a nadar, hay cosas motrices finas que me cuesta, amo el agua, ayer leí tu historia, tu elemento es el agua, acá Sí, tenés tal del cual. club. Yo de Sí. chica dibujaba agua todo el tiempo, entonces viste que te muestran la carpeta de jardín y eran, ¿qué es esto? Agua, ¿qué es esto? Agua, y sale un montón de hojas donde yo solo dibujaba agua, ¿no? De hecho, soy buza científica, fui a la UNAM, a México, a recibirme Wow. como buza. Me he metido en lugares, y ahí tiene que ver ya con los intereses y restringidos que dice el paradigma médico, y nosotros que ahora hablamos del paradigma de la neurodiversidad, que lo vemos como intereses especiales, me enfoco mucho y me hago experta en los temas que me apasionan. Me había puesto, en el 2018 quería ser buza científica, me recibí en un año. Fui 2 veces a México para hacer las evaluaciones, pero la exposición, eso también, más allá de que uno puede decir el mérito, que es muy lindo, pero yo era la patito feo del grupo. Suena muy bonito lo que yo digo, que tengo un título de buza científica, pero eran buzos que tenían 10 años o más de profesionalismo en el tema, son profesionales que ya han andado por todo el mundo buceando. Yo he buceado en 2 lugares nada más, pero yo quería el certificado del UNAM por esta cuestión que tengo del saber y querer saber todo, 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 todo. Y era el patito feo porque andaba con las aletas realmente así, puestas. Todos iban con fuerza llevando los tubos de oxígeno y yo iba, era la que iba última, la que... Fui la patito feo, ¿sí? Pero yo me... Wow. Y ahí es a donde se expone la mujer autista, a situaciones que no puede ver el límite de exposición y después te viene burnout, después te viene el no entender por qué te quedas apagada, Sí. por qué te apagas, por qué... Y es como que no entendemos que realmente ponemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra salud. Y hoy lo noto, yo digo, ¿por qué siempre me expuse a querer demostrar? No el otro, no es porque era a No. mí, era yo puedo tener el título de cosa científica y yo voy y lo voy a hacer. Y encima tenemos la facilidad muchas de saber cómo hacerlo. Sí. Entonces vemos fácil el camino. Y ahí viene ¿viste lo que los niños hablan cuando hablamos y ponemos características, no tienen noción de peligro? Eso es lo Es- mismo. Esto lo mismo, esto lo mismo. Sí. Yo estaba en aguas profundas de 40 metros y había buceado en un lugarcito acá en Buenos Aires, un charquito por Uruguay, para que te imagines lo que es el mar, y un buceo que hice medio de vacaciones antes de empezar con todo eso, y allá era buceo con tiburones. Me expuse eso, pero amé, ¿no? Ya, sí. Pero es esta cosa, esta Sí. mentalidad que no podés parar. Sí. Es, Sí, sí, sí. pero bueno, Sí, hoy yo tuve entiendo. una época parecida, pero con el trekking. Ah, Entonces mira, terminé en el Perito Moreno varias veces, agotada después, agotadísima. Em,
también en Brasil, como que tenía un amor enorme por el trekking, entonces iba a muchos lugares que tuvieran que ver con eso, en Bolivia, con esos climas, no el clima, el tema de la altura tan complejo y después estar Sí, muy sí, cansada, como que había que recuperarse del descanso, que no era así es. descanso, era el interés profundo. Interés profundo. Y bueno, en mi caso los intereses profundos me llevan a no dormir horas, días, no comer. Y como para quedar bien que dije que comí. Y porque bueno, si quiero estar un poquito más, tengo que tener energía. Pero no es la comida y todas las cosas. Y esto, yo no sé si este live estoy diciendo todo, no sé si lo va a ver mi gente, pero es lo que soy. Por eso los otros días pensaba, digo, voy a hablar de mí. Digo, no, porque yo no solamente hablo por las mujeres de hoy, sino por las mujeres de mañana. Excelente. No pasa nada contar lo que me pasa y eso no me hace menos profesional, al contrario, he tenido tanta recepción bonita de mamá que me dicen, ay, sí, con razón, vos entendías todo, con razón tu forma, por razón y demás. Entonces, pero sí, yo los intereses y esto de la inercia autista que aprendí también, de estoy metido en un tema y cuando tengo que cortar para pasar a otro, no, imposible. No, no puedo, es como, no, 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 esto lo tengo que pasar para mañana porque no puedo pasar como quizás otras personas que dicen, bueno, listo, actividad física, por ejemplo, me había puesto el año pasado fitness y todo el tema de met, metabolismo. Me hice experta en metabolismo, me vi todos los videos, me compré todo, todo. Eh, y me pasaba que cuando hacía actividad física y después tenía que, por ejemplo, sentarme a hacer alguna cuestión manual, no podía, era como, no estoy en estado fit, estoy, tomar agua, comer fruta, y era solo no podía salirme de ese pensamiento. Sí, 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 Entonces sí. lo importante de respetar las transiciones, como nosotros, eso me lo enseñó Mariela Novas, eh, que lo que necesitan los niños como una acompañante terapéutica para ayudar en las transiciones de las actividades, eso también lo necesitamos las Sí. personas adultas. Totalmente, totalmente. Aprender también como esto de, bueno, después lo hago. Incluso aunque esté muy interesada, porque no sé si te pasa, pero uno de mis intereses profundos tiene que ver justamente con lo que hago, ¿sí? Sí, Y ahí podría confundirse con un interés de prestigio que tiene que ver con que, bueno, se ve bien, trabaja muchas horas, está buenísimo, pero en realidad ahora me gusta mucho empezar a contarle justamente a las personas pequeñitas de mi comunidad de necesito un descanso después de esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo frenar ante tal situación? Porque cuando se hace un interés que socialmente es aceptado, es más difícil frenar. exacto, exacto, Sí, exacto. Sí, sí, además es como una especie de motivación, reforzador, digamos, la mirada de qué persona, qué chica aplicada, qué chica que se interesa profundizar y demás. Lo que pasa es que después hagamos. Y sabes qué, también en esa sobreexigencia, porque somos muy exigentes, viene un momento que ya el cuerpo se acostumbre. sí, Y como ya llegas a un umbral de acostumbramiento, después volvés a reforzar la apuesta, subir la apuesta, y si estuve un día leyendo, bueno, voy a estar un día y una noche, porque como pude un día por una semana, puedo una noche. Bueno, ahora es reaprender que, que hay que parar. En mi caso, David, mi pareja, me ayuda con eso. La mayoría de mi familia, todos en realidad, más allá de lo que pudo haber dicho quizás algún familiar, están entendiéndome y yo también diciendo, estoy en proceso también de autoconocimiento, no me lo sé todo, no tengo todo claro todavía, esto es muy reciente, pero sí me quiero sentir cómoda con la condición y con decir quién soy, que eso no afecta en nada, eh, afecta, afecta
afecta en nada. ¿En qué sentido? No afecta mi ser yo como profesional, Tal cual. dar mi cien por Sí, ciento y sí afecta en cuanto a que gracias a esto tengo mayor hiperempatía y sensibilidad hacia el tema con el que, pues, sabes, me apasiona, ¿no? sí. Creo que es muy importante porque el día que le podamos dar la vuelta vamos a poder también acompañar a otros profesionales de la salud a pensar en el burnout, pero no únicamente en el burnout laboral, que ya de eso sabemos, sino también en el burnout propio de la neurodivergencia, de estar haciendo tu interés profundo mucho tiempo, ¿no? Y Exacto. empezar a uno por ahí contar los aciertos y desaciertos que ha tenido en este camino. Eh, para mí esto sigue siendo un desafío. Yo no lo tengo para nada cerrado. Creo que a mí particularmente me organizan mucho mis hijas. Hora de Ah, acostarse, qué hora de levantarse, hora de comer, el momento en el que puedes empezar la actividad, cuando la cierras, el tiempo adquirió un valor impresionante, porque antes yo tenía tiempo para esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá, no importa, pagan, no pagan, iba y ahora el tiempo tiene otro valor muy importante para mí. Y también, gracias al postdiagnóstico, aprender que la socialización no me recarga, me descarga. Y para esto cuento, justamente me parece que este evento del fin de semana fue algo para mí muy, muy importante de muchos lugares, pero específicamente en esto, hay una amiga muy querida para mí que yo le había dicho, el domingo voy a verte, y llevábamos esperando encontrarnos hace un montón porque ya cumplió años a inicio del mes pasado, y cuando pasó el evento, yo dije, lo primero que tengo que hacer es escribirle a ella mañana y contarle, probablemente no nos vayamos a poder ver, yo necesito ir a recargarme, ¿no? Y eso fue tal cual lo que hice. Creo que no le di todavía como muchas explicaciones ni nada porque a veces estoy lista para darlas y a veces no. A veces solo puedo hablar lo Exacto. necesario. Y fue, no creo que nos vayamos a juntar, necesito tiempo para ir a recargarme. Y eso fui a hacer. Me fui al agua a recargarme, eso a mí me llena un montón. Y cuando hice todo eso, ahí sí apareció la fatiga y dije, es lo que yo necesitaba, ahora sí puedo ir a dormir. Exacto. Y Exacto. hacerlo y al final no terminar juntándome porque entender que a otras personas la socialización la recarga y qué bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer y yo no, vamos a hablar de lo que pasó ayer, yo necesito silencio, descansar y configurar eso con mi vida familiar que es muy intensa en este momento. Pero bueno, retomando lo que decías, creo que a mí particularmente, esto también lo he escuchado en muchas otras mujeres, la rutina de mis hijas a mí me organiza en la alimentación, en el sueño. He ido aprendiendo de la red y eso es muy importante, ¿no? La red de mujeres autistas que vamos construyendo, de esa red Así es. maravillosa en la que de a poco me he ido sumergiendo, que el deporte también tiene que estar ahí antes de todas las otras actividades y no después, porque después nunca llega. Y bueno, ahí voy. Los desafíos están, pero sabes que creo que no están tan visibles para mí y tampoco para mi entorno. Claro. Exacto. Sí, sí. eh, Entiendo lo que decís, y acá me pasa lo mismo, porque además somos como las mujeres superpoderosas y como somos las que más estudiamos y las que les buscamos los por qué a todos y buscamos la raíz del asunto y después buscamos las posibles soluciones, tenemos plan A plan Z, entonces, ¿cómo puede ser vos no? ¿No? Sí. Entonces, yo cuando me hiciste la invitación, obviamente que dije que sí, porque primero que te amo, te adoro, y con lo que diga Karen a donde sea, pero Es después mutuo dije, 100%. sí, y luego digo, pero también mi comunidad me va a escuchar. Eh, y es la primera vez que yo hablo de esto así. Entonces dije, buenísimo, sí, porque no lo quiero hacer solo por mí, sino por las futuras generaciones. Y muchas mamás que me han dicho, sí, de acuerdo a lo que vos estás publicando, lo que vos estás hablando, me contás un poquito porque vos sabés lo que es fenotipo ampliado. Y muchas mamás de pronto empiezan a decir, yo de chiquita era de tal forma,
Eh, a veces me dicen, sí, no seré yo que le transmití el autismo a mi hijo, porque yo era igual de chiquita. Bueno, entonces cuando le empezamos a dar la mirada de la oportunidad, el de saber el diagnóstico como algo que los va a liberar Sí. y que es algo que cuando lo aceptamos, que lleva su tiempo, cada uno a su tiempo, pero van a surgir cosas maravillosas. eh, Muchas mamás ya han empezado a decir, bueno, he pasado el contacto de Mariela y de otras colegas, contacto también. Bueno, entonces, contenta porque tomé una buena decisión. Aunque parezca que hablo abiertamente de mí, sin filtro, eh, lo hago por la causa también. Y Sí. justamente si sabemos que no es nada malo, si no tiene nada de malo, porque voy a ocultar algo que soy. Y el que me quiera, el que quiera que se quede a mi lado y caminemos juntos, y el que no, lo respeto y está bien, ¿no? Yo tengo una amiga que me encanta, ella dice, la gente que, pues dice, la gente que sobrevivió a la criba, o sea, la gente que sobrevivió conmigo al diagnóstico y se quedó, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Yo le digo a ella que ella es mi amiga del futuro porque ya viene y me cuenta qué va a pasar a futuro, ya tuvo su diagnóstico ya hace varios años. Yo le digo, siempre vienes y me cuentas qué es lo que va a pasar a futuro y entonces a mí me anticipa muy bien esto. Y otra cosa que te iba a decir en relación a eso que dice de las mamás, yo creo que ahora conscientemente le puedes poner nombre a, a un recurso, una estrategia que ya usabas y no lo sabías, y es el autisradar, ¿no? Es la que, Ya puede, perdón. el autisradar, ya puede Ah, decir, yo creo que, eh, y ya empezar a justificarlo también, ¿no? Como exacto. lo estoy viendo porque a mí también me pasan en la clínica estas cosas que tú estás contando. Justamente hace unos días teníamos una evaluación de una nena muy chiquita y la preocupación mayor de su mamá era que su hija estuviese dentro del espectro. Yo era la tercera persona que ya estaba consultando y justamente la persona encargada como de ir a hacer la evaluación a profundidad. Y Bien, entonces esa fue su preocupación el día uno, como estamos haciendo un proceso intensivo, le dije que me permitiera compartirlo en las guías para que no, cuando su hija estuviera durmiendo y no tuviera nada que ver con su hija, sino con ella, las leyera para ella, a ver si tenía sentido. bien. Y Qué cuando vino el lindo, qué otro lindo. día me dijo, ok, ya esa no es mi mayor preocupación. Ahora entiendo que las dos nos parecemos un montón. Y entonces ahí comenzaron a aparecer otras cosas en el proceso de Wow. evaluación. Ah, qué Sí, emocionante. sí, así Qué que emocionante lo porque entiendo. uno termina impactando en dos vidas. Y en dos vidas que además pertenecen al mismo núcleo familiar, al mismo sistema familiar. Eh, y es diferente cuando uno ve como si le implantaran el diagnóstico en la familia, como si viniese algo de afuera que cae justamente en la vida de tu hijo, pero cuando también pasan estas cosas que vos comentas, se resignifica muchísimo. Sí. Sí, sí. Y creo que uno también, no sé si te pasa, pero a mí me va dando como más significado a mí misma también, ¿no? O sea, como que va reforzando cosas, me va permitiendo trabajar en cosas. A su vez, yo sigo también en un proceso postdiagnóstico bastante arduo que he ido llevando y ha sido pasar de la tercera persona a la primera. Bien, 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 bien. Sí, Wow, qué trabajo. Y además porque tenés que empezar a diferenciar y eso también es energía, ¿no? Eh, que es aprender algo nuevo, una forma nueva y una mirada nueva de cómo te paras frente al mundo. sí, Primero aceptándote a vos, es animándote a estar vulnerable. Nosotros ahora estamos siendo vulnerables a contar, sabiendo que podemos tener críticas y demás, y también muchísima más gente que apoya. Las críticas son poquitas y la gente que apoya es muchísima. Pero que nosotros de pronto podamos decir, miren, un perfil como Cintia, un perfil como Karen, también pueden ser autistas, eh, aunque también hay algo que
está apareciendo, si bien me ha pasado hasta con una psicóloga que me dijo, vos autista, pero ¿quién te diagnosticó a vos? Ah, sí, No, porque lo tuyo puede ser otra cosa, ¿eh? Ya tratando de un TLP o una cosa así, ¿no? sí, Porque hay que indagar bien, capaz que es un trauma de chica, bueno, y yo en ese momento, al principio me sentía como mal, me lo tomaba personal y me sentía como, uy, tengo que dar explicación y demostrar cuál autista soy, me tengo que poner a letear o me tengo que poner a hacer cosas que yo suelo hacer o hacer rocking cuando me emociono, yo si me muevo, tengo que demostrar qué tan autista soy. Entonces, ¿sabes qué? Opté por el camino de entiendo que nos conozcas, te invito a que conozcas más y bueno, desde soltar y ser indulgente, está bien, que pienses eso, entiendo. Para mí ha sido muy bueno saber que soy autista y decirlo, ¿no? Y da sentido también a las relaciones que tenemos, ¿no? Las parejas, los padres, los hermanos, en tu caso tus hijos. No es solamente que te dan algo como si te dieran un título de algo y es eso, es cómo te relacionas con otros. Y ahora, David, por ejemplo, en mi caso, ahora entiendo por qué cuando te llamaba a comer y me decía, ya voy, no, déjame, yo después como, o comamos más tarde, cosa de yo poder seguir en mi interés profundo. Eh, o cuando me pongo monotemática y él ya no entiende, él nunca lo dijo, él nunca me dijo que yo sea egoísta porque me dice, no, vos sos divina, sí, vos siempre me estás escuchando y demás, pero admito que en mi cabeza siempre cuando llegaba con una novedad está, quiero hablar del tema que quiero hablar del tema que quiero hablar. Entonces ahora le hemos puesto, cuando yo quiero hablar de un tema que me interesa mucho, hablar de ballenas, como Gu, que es la serie coreana creo que es, que ella habla de ballenas, le digo, amor, quiero hablar de ballenas. Cuando digo quiero hablar de ballenas porque le quiero contar seguro de temas de autismo o sí, proyectos. tal ¿Yo te cual. recordás cuando nos reuníamos acá en Buenos Aires Sí. que yo estaba así medio aleteando, tengo una idea, y era Y como, a mí nunca ¡ah! me se me hizo extraño. Yo recuerdo, tengo varios recuerdos juntas muy hermosos. Uno de los que más atesoro es, en Buenos Aires hay una calle que se llama Corrientes y nosotras yendo de gancho con, con Bexa también del otro lado, de gancho, las tres, Sí, hablando, no sé, seguramente de algo de autismo, caminando las tres como casi a saltitos por ah, corrientes, mientras todos los demás estaban entrando como a los teatros haciendo sus cosas, nosotros íbamos en nuestro tema de interés. Y exacto. otro recuerdo muy lindo es que yo creo que yo conocí a Leonardo Caracol Farfán porque de alguna manera lo vi a través de tus ojos, Ajá, ¿sí? ajá, De cómo lo llevaste, lo introduciste, mostraste sus libros. Y creo que al haberlo visto con tu mirada fue que yo pude ver la riqueza que también él tenía y de su material tan hermoso. así Y sí. así muchos recuerdos más, pero esos recuerdos como que los atesoro un montón y nunca me habían llamado la atención. Sin embargo, por lo menos en mi caso, cuando le he contado eso a ciertos amigos así como muy cercanos que me conocen hace muchos años, me dicen, ay, ahora entiendo por qué eres tan organizada, tan estructurada, necesitaba saber cómo iban a hacer las cosas. Em, pero ellos veían todo eso como fortalezas, ¿no? Claro, claro. Em, y creo que yo también. Y ahora sé que no estaba bueno porque estaba era sobrepensando, como hiper perfeccionista, y que entonces necesitaba el otro desafío que tenemos las mujeres autistas, es el aprender a descansar y tener tiempos de ocio. Así es, así es. Y ese es algo que todo el tiempo me lo están eh, recordando, porque, por ejemplo, yo soy muy buena en el tema de fitness, no estoy fitness ahora, pero me gustan las pesas, me gusta sensorialmente, me gusta levantar pesas y demás. Eh, He hecho running también en 2019, mi interés era el running, y todo, y yo me anotaba en todas las carreras y todo lo demás. Estudiaba el metabolismo del corazón, todo el metabolismo cuando corrías a tal velocidad, me lo aprendí todo por dentro todo y demás. No solamente era correr, eso nos pasa.
Si fuera solo ir a correr, bueno, no, es que lo que vas a ser experta en eso. Es más, cualquiera Mm. diría, bueno, anda a estudiar profesorado de running. Era para un profesorado el nivel de estudio que uno invierte en los temas especiales y demás. Entonces, bueno, eso, pero me pasa que me enfoco tanto, es como verano running o pesas. ¿Por qué? Porque no tengo consultorio. A mí lo que me estructura es el trabajo. Ese es el tema. Entonces estoy ahora aprendiendo, estoy con una coach de gestión del tiempo que, Maravilla. que me está ayudando a manejar la agenda para poner los espacios en la agenda de autocuidado y que yo los pongo siempre al revés, los pongo como después de organizar el trabajo, bueno, en el huequito que me quede pongo salir a caminar. No, de la oreja me agarraron, así no, va a ser al revés. Primero, yo quiero que cumplas con tus cosas, que yo quiero hacer meditación, me encanta hacer meditación, yoga y demás, y la actividad física que tengo que volver a hacer, y el trabajo después. Entonces, imagínate, para nosotras es como Muy lo difícil, intelectual, sí, es como no segundo plano lo sí. intelectual, ¿cómo hacemos? Es un gran desafío, es un gran desafío. Yo además también di altas capacidades, puntué para eso, y doble excepcionalidad. Entonces, también entendiendo todo ese mundo, porque yo también venía veía, hay una chica de España que no recuerdo el nombre, y yo seguía su cuenta, una mamá que hablaba sobre su hijo con altas capacidades. Para mí era algo extraño, como, es algo que le pasa a él, ¿no? Es algo que le pasa a ese chico que vive allá en España, muy lejos, sabiendo que acá en la Argentina hay también, pero yo la seguía mucho a ella, además ella Sí, sube todo el tiempo contenido. Y, y hello, o sea, yo también tengo la capacidad y también es cómo convivir con eso, sí, porque es más fuerte, es como respirar. Nosotros queremos aprender, nos pasa la vida, es una cuestión de vida, no, es vital, no es sí. por querer ser más inteligente o demostrar, ni siquiera a veces se enteran los demás, encima lo hacemos en silencio. O descubrimos cosas o hacemos proyectos bien en solitario, Sí, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Entonces le ponemos vida a esto. Sí, yo ahora estoy justamente aprendiendo que cuáles son los apoyos que se requieren en las altas capacidades intelectuales también, ¿no? Es como que primero hay que hacer el postdiagnóstico de una y después hay que hacer el postdiagnóstico de la otra y trabajando mucho, uno tiene también sus propios mitos, sus propios estigmas, sus propios estereotipos en relación al autismo, a las altas capacidades, a cómo se ve. Em, Estoy pasando por una época en la que esto que contabas, ¿no? De que si uno se sale un poquito de la norma, que también ya me había pasado, en lo profesional es justificar esto casi que en otros colegas es muy complejo, entonces rodeándome de colegas con los que comparto realmente esta forma de trabajo, esta forma respetuosa de vivir, de transmitir la información, de acompañar a la persona, a la familia, a su entorno, y sabiendo que van a ir muchas otras formas más y que no es la única opción, porque en medio de todo eso ha entrado a jugar muchísimo el papel del autocuidado. Me falta un montón a mí, sí, por aprender ahí mucho, Uf, pero pero ha jugado como un rol muy, muy importante, ¿no? Incluso nosotras, este vivo, yo recuerdo que varias veces nosotros lo habíamos programado, yo no, sí, no espera que estoy haciendo tal cosa, no, sí, como que también en búsqueda de eso, de llegar y de llegar como más descansado al momento y a lo que sí, sí. esperaba poder hacer. Sí, bueno, yo te digo la verdad, ¿qué hizo Cintia antes de este live? Estudió para un live, porque quería dar los porcentajes exactos de cuántas mujeres hoy en la actualidad son diagnosticadas y demás. Pero es una cuestión porque es como, me puede mucho más, ¿no? Me puede mucho más el entender, pero para aportar. Esto también, yo tengo una sed de servir, yo tengo una sed de que las personas sean más felices, de que sufran menos. Si pudiera,
sacar el sufrimiento a las personas. Ese es mi punto vital que me hace, por lo cual vivo, digamos, por qué hago lo que hago. Es como que por eso trabajo también con las familias, porque digo, si trabajo solo con un niño en consultorio, de hecho, ya después te contaré, pero siempre me pareció poco trabajar en Sí. consultorio y trabajar, yo hace tiempo no tomo algunas herramientas diagnósticas, o no diagnósticas, sino evaluaciones neurolingüísticas a personas con diagnóstico de autismo, estoy hablando, salvo que sean verbales o hablantes, como nos dice Ernesto Reaño, que también estoy aprendiendo de él. Eh, entonces, niños no hablantes, imagínate exponerlo a pruebas donde van a dar bajito en todo, y es esa atracción de traerlo y normalizarlo para que den el percentil y entre en la categoría, ¿no? Sí. Y ahora yo mi mirada, bueno, de hace 4 años mi mirada cambió, y ahí viene lo que te decía al principio de esta intuición de que hay que hacer las cosas diferentes. Yo casi trabajo más tiempo con el coaching a padres, trabajo en los hogares, trabajo con la familia, y, y los cambios y los resultados también me dicen, sí, pero no hables de resultados, porque hiciste algún estudio con método científico para determinar el porcentaje de tus logros. No, es cualitativo, pero de pronto de un niño que no señalaba y no tenía un sistema de comunicación que en 3 meses lo logre y hasta diga 10 a 15 palabras, Eso. no sé, Sí. está bien, lo pasaré en algún momento si quiero exponerlo en un congreso, pero estresarme yo y estresar a una familia, en decir que tengo que pasar por la máquina de normalización de las pruebas, o las máquinas que te dicen cuál apto sos para ciertas cosas, ¿no? Así que estoy mucho más con el Vineland, viste, trabajando con eso. Y bueno, mis informes son cualitativos. Cuando a mí se me enseñó que debo poner percentiles, edad cronológica, edad cualitativa, y yo la verdad que no, y además por Sí. respeto al niño, porque vos sabés lo que es una escuela que recibe o un informe donde dice que el nivel de vocabulario es menos tanto. No, eso es terrible. Y Así que bueno, coincido plenamente, plenamente, porque a mí me ha pasado igual en mi práctica clínica, que a veces me siento la neuropsicóloga menos neuropsicóloga porque no estoy colocando como porcentajes. mm, Eh, o cuando me dicen cuánto tiempo crees que necesitaría de rehabilitación, no ofreciendo esta herramienta porque no tengo nada que rehabilitar, sino tal vez algunas cosas para habilitar en dado caso que la persona desee ampliar su caja de herramientas. Entonces ujú. creo que eso también ha sido para mí un gran movimiento. Bien, sí, nos preguntan acá algo. Dice, hola, soy Fran, soy de España y también soy autista de altas capacidades y quería saber cuáles son vuestros intereses intelectuales y generales. Bien. En mi caso, mi interés intelectual es el tema del neurodesarrollo, sobre todo el trastorno, lo que es el espectro autista, la condición del espectro autista. Y eso lo vengo trabajando y estudiando hace 20 años, así que es mi interés. Y todo lo que tenga que ver con ayudar a a las personas a tener una mejor calidad de vida. Todo lo orientado a la salud, al bienestar, al desarrollo personal. Me gusta, yo no soy coach, y ayudo desde un lugar de lograr metas, pero desde algo salubre, no desde negar que te pasan cosas, sino desde buscar estos apoyos. De hecho, ya también estoy cambiando mi manera de decir que yo no hago tratamientos, sino que doy apoyos a las personas con las cuales trabajo. Y bueno, creo que todo es mejorar la calidad de vida, y también otra cosa que a mí me desvela es la visibilización de aquello que está oculto, en este caso el colectivo autista, y ahora mucho más el tema de las mujeres o los adultos en autismo, y que también estoy aprendiendo. Pero sí, tiene todo que ver con la salud, metabolismo, nutrición, eh,
en salud en general son los temas que me interesan. Hay a veces también me interesan cuestiones con el desarrollo de la humanidad, los distintos tipos de homínidos y demás, me pongo obsesiva con eso, y también la astronomía. Maravilla es. Bueno, yo comparto muchos de los que acabas de decir. Hace años estoy también como muy metida de fondo en mi interés de autismo en específicamente en las mujeres. Ahora estoy como profundizando bastante en el autismo en las personas que se identifican como no binarias, como Ah, muy, interesante. muy ahí. em, y he trabajado muchísimo en mis estrategias y herramientas clínicas, específicamente en eso, estoy como muy metida en el lado neuroafirmativo, entonces ahí como que voy a pleno con eso. Mm, ¿Qué otros intereses que he preguntado a nivel general? A mí me encanta organizar, yo creo que en otra vida podría haber sido una guía de turismo maravillosa, organizar viajes, salidas, excursiones, eso a mí se me da muy bien, organizar eventos también se me da Ah, muy qué bien. bueno. Así que es eso para responder. Bien, para irnos, te quiero preguntar algo. ¿Qué le podríamos decir a aquellos y aquellas profesionales de la salud que también en alguna vez se hayan preguntado, ¿no estaré yo dentro del espectro? Bien, wow, qué lindo pensar en eso. Empiecen a sentirse, a autorregistrarse, que un título no nos separa de ser humanas, que un título no nos exime de nada, eh, que busquen profesionales que estén altamente capacitadas en el tema, no teman a lo que vaya a suceder. En mi caso, yo iba por un no o por un sí. Y sobre todo, yo sé que a veces cuesta un poco, pero no lo pensemos solo por nosotros, sino por las relaciones, por los que nos rodean. Ellos también se merecen saber qué es esto que somos, por qué actuamos de tal manera, por qué esta sensibilidad o por qué rompemos en llanto cuando vemos una película y no nos podemos autorregular. Como si nos fuera la peor tragedia y terminó una película de 1 hora y media, ¿no? Y nuestras parejas no entendían, o nuestros familiares, por qué se pone así. Eh, Primero nos debemos nosotros siempre la verdad en todo sentido, la diversidad en todo sentido, la neurodiversidad, la diversidad también sexual, la forma de sentirnos, de expresarnos. Y también sean rebeldes. Yo las invito. Quizá al principio se sientan solas y van a sentir la mirada o que les respiran detrás de la nuca de eso no se hace, ¿cómo no vas a evaluar? ¿Cómo no vas a poner? ¿O cómo vas? ¿Por qué no seguís esa línea de intervención? Bueno, sean rebeldes, que les puedo asegurar que les da una paz, eh, y empiecen a hablar, empiecen a contar, como les salga, poquito, mucho, sean auténticas y sientan como yo lo hacía. Yo, algunos papás decían, miren, yo tengo dudas, yo tengo pendiente hacerme un diagnóstico. ¿Sabes que estos papás decían, wow, me siento estoy hablando con una familiar, con una hermana, no con la terapeuta, la coach que contraté? Y eso Sí. hace que ocurran los pequeños milagros. No teman dudar si van a hacerse el diagnóstico y da no, wow, también se celebra bien. Y también entienda que el autismo tiene sutilezas, que hay pinceladas, que hay cositas que no es que las determinen que sí está bien, necesitamos un cierto número, signos, síntomas, características y demás. Pero el sentirse autista, el autodefinirse autista, también es meritorio y también se tiene que aceptar. La autopercepción que uno tenga, independientemente si somos profesionales de la salud o no. Abrácense con ustedes mismas desde la amorosidad y
nunca desde la vergüenza ni del qué dirán. Dirán, van a decir todo. Si haces, te van a criticar. Si no haces, te van a criticar. Siempre la crítica está, pero la vida es una. Por lo menos leí el otro día algo que decía, somos una vez en la vida, ¿no? Y es fuerte. Y ese es un tema que a mí siempre me obsesiona investigar, el tema de qué pasa más allá. Me obsesiona tanto que me he sentido hasta muy movilizada por eso, negativamente, porque quiero saber qué pasa más allá, porque yo le digo a la gente, yo quisiera vivir 1000 años, o sea, yo amo vivir, ¿no? Y el tema de la finitud es un tema que me interpela mucho, ¿no? Eh, entonces, abrécense con esa sensibilidad, hagan el diagnóstico, hablen con gente, busquen red, apoyo, tribu con otras mujeres, golpeenle la puertita de los mensajes directos en Instagram y pregunten, hola, me pasa esto. En nuestro caso, yo hablo también por Karen porque sé la persona que estamos dispuestas a escucharlas y a contar nuestro proceso, si va a aliviar el dolor de mucha gente, que bueno, seamos parte del sana, sana para las almas que se Totalmente. sienten incomprendidas, ¿sí? Ay, sí, gracias. Acá alguien escribe, wow, sí, qué lindo eso que acabas de pensar, estoy justo pasando por ese proceso. Yo Wow, creo que de lo que tú has dicho, lo único que yo puedo complementar es que no están solas, ni solos, ni soles en ese proceso, ¿no? Y que ahora que creemos que sabemos un poquito más o que sabemos muy poco, hacernos estas preguntas e ir a consultar nosotros también es súper válido. Creo que en un futuro no muy lejano va a ser parte de la formación clínica también el poder conocer esto, pero no para estigmatizar, sino para sumar recursos y herramientas a las que ya uno trae personalmente con su neurotipo. así es, así es. Que somos un neurotipo, qué lindo eso. Cuando lo entendí, no hace mucho, no hace mucho, wow, pegué el grito del cielo, dije, qué lindo es esto, qué lindo se lleva desde acá, ¿no? Desde ese paradigma de las oportunidades, las posibilidades, de las fortalezas. Me Totalmente. encanta. Sí, te colocan excelente, Cinti. Gracias por transmitir con tanta calidez. Ay, Ay, gracias. yo también te agradezco mucho este encuentro. Espero verte pronto para poder abrazarte. Yo sé que en algún momento se nos va a dar. Sí, Y ahí sí. les mandaremos a todos una foto Ah, sí, de que mandaremos se nos nuestras ha fotos dado. juntitas. Sí. Te mando un abrazo enorme. Gracias por Gracias. este espacio. Espero que ojalá nos quede grabado y que cuando quieran dejar algún comentario o preguntas o tocarnos la puerta de los mensajes directos, como dice Sin, lo hagan, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Gracias, Karen, te Un abrazo con mucho besote, cariño. otro para ti. Chao, chao. Chau, chau.